Bueno, ahí estamos. Hola chicos, nuevamente volvemos con las clases. Bueno, espero que les haya ido bien con los TPs. Así que bueno, a los que les haya ido bien o a los que les vaya bien, ya dejamos un poco de ver la parte de desktop. Vamos a empezar a meternos hoy con lo que es API REST, RESTful APIs. Sí, medio, varias formas de decirlo. Para empezar, primero le quería. Volví a probar lo que me dijo Agustín la otra vez del Google Slide y ahora lo pude hacer bien y no tengo más el cosito ese de porquería que me molestaba ahí. Así que bueno, nada, gracias Agus. Me estaba molestando bastante eso. Bueno, vamos a meternos ahora sí con el tema de esta semana. Vamos a tener poquitas clases. Este es un tema que se ve muy rápido, ¿sí? Enseguida, digamos, la parte más fuerte de la parte teórica la vamos a ver hoy. Creo que la semana que viene voy a agregarles una cosita más para complementar, pero todo lo fuerte de este tema está acá en esta clase. A mí lo que siempre me gusta de esto es que se genera un poco de debate con ustedes, bastante interesante por el hecho esto de hablar de interfaces de usuario, ¿no? Que yo lo mencioné un poco en las primeras clases. eh, entonces, a veces ustedes o algunos de ustedes de otros cuatrimestres me plantean, pero bueno, pero una API no es una interfaz de usuario y por qué tenemos que hacer esto y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de fundamentos bastante bien armados. Y mi respuesta siempre es más o menos la misma. Es, bueno, nosotros no estamos diseñando interfaces, nosotros estamos construyendo interfaces. Con lo cual, en algún punto, eventualmente, no importa de qué lado de la interfaz estemos, vamos a tener que interactuar con una API, ¿sí? Con lo cual, hoy en día, para construir interfaces de usuario, es prácticamente seguro que van a tener que manejar una API, interactuar con una API o construir una API para ustedes dar un servicio a partir de ahí. Con lo cual, para nosotros desde la materia es un tema crucial, ¿sí? Es súper importante porque hoy en día está muy extendido, está muy usado, es una arquitectura que se usa muchísimo, permite separar contenidos y separar capas de equipos de desarrollo, etcétera, ¿sí? Bueno, así que nada, voy a empezar un poco. Hay mucho, bueno, espero que no les pase, pero por ahí lo van a sentir un poco cargada la clase. Hay mucho concepto, mucha sigla, sí, mucho detallecito, mucha pelotudez de acá, mucha pelotudez de... Así hay como un montón de cositas que hacen a todo este mundo de APIs REST. Así que nada, por ahí se hace un poco molesto desde ese lado. En la práctica, cuando uno empieza a jugar con las APIs y empieza a programar y qué sé yo, hay un montón de esos chirimbolos y de esa cosa que va quedando de lado, que no importa tanto y en el día a día se hace bastante más pragmático. Pero bueno, hay que saber bien de qué se trata, bastante bien los fundamentos, porque bueno, en algún momento van a aparecer errores, vamos a tener que lidiar con cosas, vamos a tener que entender por qué pasa lo que pasa. Así que bueno, nada, eh, nada, van a ir viendo que hay mucha cosita, ¿sí? Bueno, me voy metiendo acá. Ahí está, funcionó, tenía fuera el mouse. Bien, a ver, separemos en dos partes, ¿sí? Empecemos por la palabrita API. Un API es básicamente algo que ustedes ya conocen, que es una interfaz, ¿sí? En este caso es una interfaz de programación de aplicaciones, ¿sí? Application Programming Interface. Es básicamente un protocolo, ¿sí? Interactúa, no, permite una comunicación cliente-servidor, sí, pero hay un montón de formas de hacer API. Si yo digo API hacia secas, ¿sí?
Eh, es una interfaz, ustedes conocen un montón de interfaces, un framework puede llegar a tener una interfaz para que ustedes interactúen. Una interfaz de usuario claramente tiene una interfaz para que el usuario interactúe, ¿sí? Así que a modo genérico, a modo global, nada, es un protocolo para poder comunicar dos partes que tienen que ser comunicadas: backend, frontend, cliente, servidor, usuario, aplicación, ¿sí? En el uso más común, cuando uno dice API, está hoy fuertemente asociado a API REST, ¿sí? Todo esto que vamos a ir desarrollando. Pero bueno, la API es eso que ustedes ya saben, es un contrato, ¿sí? Lo pongo entre comillas porque, bueno, no es nada legal, pero sí es un contrato desde el lado de, bueno, si vos usás esto como yo te digo que lo uses, la respuesta yo te garantizo que va a ser de tal y tal manera, ¿sí? Muy parecido a lo que a lo que había planteado cuando hablábamos de framework. Se sigue cumpliendo la misma premisa, porque el framework tiene un poco de eso, ¿no? Tiene un poco de interfaz de, bueno, usame así y yo te doy estas soluciones. Del otro lado de la palabrita, del otro lado de la frase, tenemos REST. REST es simplemente un estilo de arquitectura, ¿sí? Son como, no quiero decir reglas, son como un montón de convenciones o estilos que te dicen, bueno, mirá, si vos haces esto así, así, asá, ok, tu aplicación es REST, ¿sí? Bien, no, no es, sí, es medio como, bueno, somos un estilo, qué sé yo. En lo pragmático, en lo que importa, ¿sí? Es una representación del Estado, ¿sí? O una representación del Estado que se transfiere, digamos. Pero me quedo con representación del Estado, ¿sí? Me gusta pensarlo como que es una representación del Estado. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros le vamos a pedir de alguna forma a nuestra aplicación que nos dé una respuesta. Esa respuesta es el estado de la aplicación, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos a devolver. No podemos devolver el estado, ¿sí? O sea, si lo pensamos, ¿qué sería devolver el estado? Devuelvo que un objeto, ¿qué? ¿Sí? No tengo manera ni de imaginarlo. Entonces, acá lo que se plantea es, ok, vamos a representar el Estado de alguna manera, ¿sí? Nos ponemos todos de acuerdo. Esta representación, esta forma de texto, de componentes que voy a mostrar acá, HTML, JavaScript, lo que sea, XML o cualquier cosa. Bueno, es una representación del estado en el momento que vos me pediste lo que me pediste, ¿sí? Es la partecita del estado que representa lo que vos me solicitaste, ¿sí? Cuando cumplimos con esas cosas, bueno, estamos hablando de una aplicación REST. Se hace, bueno, en general está muy asociado hoy a web service, ¿sí? No sé si se usa en algún otro lado, ¿sí? Pero nada, es como se le dice todo API REST y tu aplicación es REST. Es un nombre un poco pomposo para nada, para cumplir con ciertos estilos, ¿sí? No se mambeen mucho con eso. Bueno, esto es lo que les decía. Eh, si cumplimos ciertas características, tenemos una aplicación RESTful, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, que nuestra aplicación, para empezar, no mantiene el estado. Ahora me voy a meter en las siguientes slides un poco más con esto. Eh, no, que no se mantiene el estado en memoria, ¿sí? Es cada vez que vos me lo pedís, yo no sé cuál era el estado, o sea, no importa qué estado te había devuelto antes, te devuelvo el estado basándome nada más en lo que vos me pedís. Se usa sobre el protocolo HTTP, sí. Por eso que les digo, no tengo registro de que haya alguna aplicación REST que no sea HTTP, que no sea web. Hay un conjunto de operaciones que tenemos que definir,
para cumplir con este estilo de arquitectura y un formato de presentación que es la presentación del estado que les estaba hablando, ¿sí? Si más o menos cumplimos estas cosas, tenemos una bonita aplicación RESTful. Entonces, ¿qué es esto de stateless, stateful? Yo creo que lo deben haber escuchado nombrarse en algún momento. Si no, bueno, nos vamos a meter ahora. A veces se habla de, sí, mi aplicación es stateless, entonces es más copada porque es stateless. No, pero mi aplicación es stateful porque entonces yo, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué significa? Bien. Cuando una aplicación es stateful, significa que mantiene en memoria. Me voy a meter. Sí, a ver, hago rápido. Esta ley, paso a la otra. Las tenía que haber ordenado un poco más estas dos. Eh, Son dos tipos de arquitectura. La diferencia fundamental es cómo se maneja el estado, ¿sí? Cuál es la estructura que se mantiene con respecto al estado de la aplicación. Así que bueno, ahora sí, vamos a meterlo con la stateful. Asumo que todos me siguen cuando hablo del estado de una aplicación, ¿no? Si nos vamos a lo más objetoso, yo tengo mi objeto, perdón, mi objeto tiene un estado, ¿sí? Cuando yo instancio ese objeto pasa a tener un estado, cuando yo lo opero a través de métodos, ese estado va cambiando, ¿sí? Bueno, a nivel de aplicación es lo mismo, solamente que más grande, ¿sí? Con más objetos interactuando. Toda esa interacción de estados de los objetos genera el estado de mi aplicación, ¿sí? Un montón de información ahí dando vuelta. Entonces, en una aplicación stateful, yo prendo el servidor, levanto mi aplicación, empieza a generar estado, el estado va cambiando, bla, bla, bla. Todo el estado se va manteniendo en memoria, ¿sí? Es lo que ustedes hicieron el trabajo anterior, ¿sí? Toda arquitectura basada en desktop va a manejar aplicaciones stateful, ¿sí? Porque levantan en un sistema operativo, tenemos la memoria de exposición, ponemos el estado en la memoria, bla, 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 se va manipulando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo lo que ya más o menos conocen, por más de que por ahí, si alguno no sabía cómo se llamaba, pero nada, ya todos venían usando esto. ¿Cuáles son las ventajas? Eh, Tenemos un acceso a memoria muy rápido, ¿sí? Al estado, va, porque el estado está en memoria. Tenemos, tenemos un acceso al estado inmediato. Eh, si empezamos a tener muchos requerimientos, o sea, muchos clientes, muchos accesos, etcétera, y la aplicación va creciendo, la memoria se empieza a consumir más, ¿sí? Se empiezan a hacer más solicitudes, ¿sí? Y eso hay que manejarlo. Llega un momento que esto deja de escalar porque no hay más memoria para los 2 millones de usuarios que están interactuando con mi aplicación. Así que eso es una limitación en algún aspecto. Y empezamos a tener problemas de concurrencia, ¿no? Ya por ahí a baja escala. Ya van a ver, los problemas de concurrencia son un dolor. Son un dolor. Los problemas de concurrencia, cuando hagan programación concurrente, van a ver. En fin, nada, es todo lo que ya veníamos trabajando. Por el contrario, aplicaciones stateless son aplicaciones donde yo no mantengo el estado de mi aplicación en memoria, ¿sí? Eso no significa que voy a tener el servidor apagado. Significa que yo lo voy a tener, a ver, voy a tener, por ejemplo, alguna representación de mi estado en una base de datos, ¿sí? Por ejemplo, que cuando alguien me pide eh, algún recurso en específico, yo ese recurso no lo tengo en memoria, ¿sí? Lo tengo que ir a buscar a algún lado y lo devuelvo. Pero además, lo que significa stateless es que no importa qué me hayas pedido en el pasado, yo solo te voy a devolver una representación del estado en base a lo que me estás pidiendo ahora, ¿sí? Y voy a poner un poco de énfasis con esto porque a veces confunde. Eso no quiere decir que si yo
agrego un usuario y acto seguido le pido a todos los usuarios, no me va a devolver ese usuario, ¿sí? No significa eso. Por supuesto que si yo agrego un usuario y después pido la lista de usuarios, voy a tener ese usuario nuevo, ¿sí? Lo que quiere decir que no me importa lo que hiciste en el pasado, es que para devolverte la representación del estado, no importa que vos antes me hayas pedido 800 usuarios o ningún usuario, o que me hayas cargado 200 usuarios o ninguno. Significa que cuando vos me pidas la lista de usuarios, yo voy a ir a la base de datos, voy a traer la lista de usuarios y te voy a devolver la lista de usuarios. ¿Sí? O sea, no me estoy fijando qué pasó antes. Agarro la foto que está, saco la información y la devuelvo. ¿Sí? Eso significa stateless. Que yo no tengo un estado de memoria, con lo cual cada devolución o cada pedido que se le hace a mi aplicación, yo solamente con la información que estoy recibiendo voy a buscar el dato que necesito y lo devuelvo. ¿Sí? Es medio, a veces, este concepto es medio confuso, ¿sí? Porque pasa eso de, pero ¿cómo que yo no sé qué me dijiste antes, entonces no puedo? No, ¿sí? Porque si yo no guardo los datos, nada, se pierde todo. Nada, es simplemente eso, ¿sí? Solamente me, me voy a basar en lo que me estás pidiendo ahora. ¿Qué tiene de ventaja esto? Bueno, simplifica bastante los problemas de concurrencia, ¿sí? Voy a tener un acceso probablemente más lento, ¿sí? Mi aplicación va a tardar más en responder, pero voy a necesitar menos recursos, ¿sí? Al no tener un estado en memoria, el uso de recursos es menor, ¿sí? Probablemente lo tenga en una base de datos y entonces no estoy consumiendo memoria, estoy consumiendo disco, bueno, nada, no importa. Otros problemas que a nosotros no nos importan ahora. Mayormente se usa en bueno, arquitecturas web mediante el protocolo HTTP. ¿Sí? Es el clásico cliente-servidor. No, me fui, voy para. Ahí está, se me ha ido al otro lado. Ok, ¿cuál es la idea? A ver, yo voy a tener. ¿Por qué me sirven las APIs? ¿No? Sería un poco el título de esta slide. ¿Para qué me sirven las APIs? Porque yo puedo centralizar el acceso a mi aplicación, al backend. ¿Sí? Bueno, aplicación es todo. Al modelo de negocios, al dominio, al backend. Entonces, yo mediante una API, ¿sí? Puedo centralizar todos los accesos. Yo voy a tener mi backend corriendo, no sé, en unos servidores, en Data Store, en Azure, en, no sé, en alguna Heroku, no sé, donde quieran. Una base de datos, bla, 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 todo muy lindo. Voy a desarrollar mi aplicación en la tecnología que quiera, Python, Erlang, Go, .NET, no sé, lo que se les cante. A nadie le importa, entonces van a hacer una API que le va a pegar a su aplicación, ¿sí? Y va a exponerle al mundo, que en este caso el mundo son los desarrolladores, la representación del estado a través de una forma de acceder, ¿sí? Y eso después se va a plasmar en las diferentes aplicaciones, las múltiples aplicaciones que tenemos hoy. Aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones mobile, algún otro servicio en algún otro lado que se quiera comunicar, ¿sí? El servicio de Heroku se quiere comunicar con el servicio de Azure, bien, también, no sé, servicio de GPS en aplicaciones de seguimiento, ¿sí? No sé, o casa, qué sé yo. Entonces, voy a centralizar todo por acá. Y esa es la gran ventaja que yo estoy teniendo. Estoy separando el mundo del front del mundo del back.
¿sí? A través de una interfaz común. El día de mañana tengo que cambiar el back, al front no le importa, porque si yo mantengo la misma API, el front se sigue comunicando igual. Si el día de mañana quiero cambiar el front, lo puedo seguir, lo hago sin tener que tocar nada del back, ¿sí? Permite separar los equipos, ¿sí? Puedo tener equipos de desarrollo que trabajen en el mismo proyecto, pero uno en backend y el otro en frontend. Mientras tenga definida mi capa de API, todos pueden trabajarlo más bien, ¿sí? Sin necesidad de pisarse el uno con el otro. Con lo cual, por eso les decía, es una práctica que hoy está muy extendida. ¿Sí? Es importante saber manejarlo. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar en alguno de los dos lados. Van a estar del lado del back o van a estar del lado del front. ¿Sí? Si están del lado del back, probablemente además tengan que hacer la API. Si están del lado del front, van a tener que consumirla. Con lo cual van a querer tener una buena API, no importa de qué lado están. Pues si están del lado del back, van a querer tener una API cómoda para no tener que andar reescribiéndola cada rato. Y si están del lado del front, van a querer que la API sea cómoda para no putear tanto. ¿Sí? Entonces, ya esto nos lleva a meternos un poco en las profundidades de la API. ¿Sí? Dijimos que trabajaba sobre protocolo HTTP. Si ya hicieron redes, no sé si todos habrán hecho redes, pero bueno, si no, cuando lo hagan lo van a ver. No me voy a meter demasiado en lo que es el protocolo HTTP. Simplemente, nada, voy a hacer un repaso. Es un, si conocen el modelo OSI, protocolo de capa 7, ¿sí? Bien arriba. Significa, bueno, Hypertext Transfer Protocol. ¿Sí? Es un protocolo de transferencia de hipertexto. Hipertexto no es más ni menos ni más que un texto con enlaces a otros textos. ¿Sí? Esa es la definición de hipertexto. Suena muy pomposo porque, bueno, se definió, ¿sí? Los 60, 70, ya no me acuerdo. La idea originalmente de este protocolo era para transferir información en la web, ¿sí? En los comienzos simplemente se transferían archivos de texto con hipervínculos, los famosos links. Bueno, esto después fue creciendo un poco más. Está orientado a todo lo que es operaciones request response, ¿sí? O sea, un esquema cliente-servidor. Y funciona muy bien con aplicaciones stateless, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que yo les decía, al no mantenerse un estado, cada response va a devolver la información solo basándose en el request que fue hecho, ¿sí? No importa la historia, lo que se hizo, yo solo analizo lo que me llega y con eso respondo, ¿sí? Nada más. Ahora vamos a meternos un poco más. ¿Cuál es la idea de todo esto? Del request response. Eh, Nada, es bastante simple, ¿sí? El cliente, podemos pensar que es el browser, envía un request HTTP, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando ustedes escriben una URL en el browser, ¿sí? www.taringa.com. No sé si es .com. Bueno, eso genera un request. Eso llega al servidor que está del otro lado, recibe el request, se fija en todas sus reglas cuál es la que machea con ese request, procesa la información, lo transfiere al modelo de negocios, al que sea que lo tiene que pasar, ¿sí? Recibe esa respuesta la devuelve mediante otra petición HTTP, que en este caso se llama response, ¿sí? El cliente, sí, nosotros estamos diciendo que es el browser recibe el response, lo decodifica de alguna manera y le muestra al usuario la información que tiene que ver, ¿sí?
O sea, fíjense que eso es todo lo que pasa cuando ustedes, por ejemplo, escriben una URL o hacen un clic, bueno, depende el link, ¿no? Pero sí cuando escriben una URL, eso envía un request, del otro lado se recibe, se procesa, se ve que se tiene que devolver, se escribe la respuesta, se retorna, el browser la recibe y la muestra, ¿sí? Todo eso. Simplificado son dos líneas, una que va, una que vuelve, ¿sí? El esquema HTTP es bastante pavo. Lo que va a ser más interesante es lo que vamos a ir viendo ahora, que son cómo se escribe un request y cómo se escribe el response, ¿sí? Eh, no se preocupen demasiado porque tienen que tener idea de qué es lo que está pasando. Después esto queda medio encapsulado en nada. Cuando programamos con los frameworks queda bastante encapsulado, pero sí tienen que entender qué pasa, ¿sí? El request tiene que tener determinadas características y el response tiene que tener determinadas características. ¿Por qué? Porque esto es un contrato, ¿sí? Es un protocolo. El protocolo, cuando escuchan hablar de protocolos, los protocolos no significa que esto es así y bla, bla, bla. No, es, ok, si vos lo usás así, yo te garantizo que funciona. Si no, no sé, va a pasar lo que va a pasar, ¿sí? O sea, ustedes no están obligados a hacer las cosas como les dice el protocolo, pero si no las hacen como les dice el protocolo, bueno, el protocolo no da garantías de que eso funcione. Bien, entonces, ¿qué es un request? O empecemos a ver qué es un request. A ver, lo más básico tenemos. Primero le tenemos que decir cuál es el método que estamos queriendo acceder, cuál es el path que se está queriendo acceder y cuál es la versión del protocolo que vamos a usar. Ahora vamos a ver los métodos, ¿sí? Get es el más común, es el que sucede cuando ustedes escriben una URL en el browser. El path barra significa nada, el root, ¿sí? La raíz de la URL. La versión del protocolo hay dos actualmente en uso, HTTP 1.0 y HTTP 1.1. La 1.0 no suele usarse, se usa la 1.1 porque la 1.0 quedó bastante obsoleta, es muy poco performante. Nada, en general van a ver cuando revisen, si revisan requests que son protocolos HTTP 1.1. Después están los headers, ¿sí? Siempre van a encontrar en los headers cuál es el host a donde se le está pegando. En este caso, developer.mozilla.org. Después hay un montón más de cabeceras que mucho no nos van a importar por ahora. Pero bueno, nada, por ejemplo, yo puedo decir en qué lenguaje quiero que me devuelvan el pedido que estoy haciendo, en qué formato, etcétera. A veces puedo, acá no está, pero a veces puedo querer pasarle algo en el body, ¿sí? El request permite pasarle un body, un cuerpo del mensaje. Así que bueno, ¿cuáles son los métodos que se definen en el protocolo HTTP? Hay más, ¿sí? Pero no valen la pena. Estos son los métodos comunes y los que se usan en la mayoría de las veces. El método get, ¿sí? El método get lo que está diciendo es necesito la representación de un recurso, ¿sí? Get, dame tal cosa. El método head funciona como el get, solamente que no te devuelve nada en el body, ¿sí? Solamente me devuelve los headers, ¿sí? A veces es interesante para nada, ver cuestiones de header, no querés o no te importa el contenido. A veces lo usan los browsers para saber si algo funciona, ¿sí? En el get me devuelve el body puede ser un montón de texto, eso puede ser muy pesado. Entonces a veces los browsers primero hacen una petición head para saber si el recurso está disponible, entonces si el recurso está disponible después hacen el get. Ustedes no lo van a usar demasiado. Pero bueno, es importante que conozcan el head.
El método POST lo que hace es crear un recurso específico, ¿sí? Esto va a generar un cambio en el estado. Recuerden, cuando digo un cambio en el estado no significa que la petición siguiente eh, va a mirar también la petición anterior, sino que, bueno, en la forma en que yo esté guardando en el estado, esto generó un cambio, ¿sí? Put funciona parecido a POST. La idea es que reemplace un recurso, ¿sí? El clásico de actualización. Y delete, el método delete, bueno, claramente borra un recurso, ¿sí? Estos son los métodos más comunes, los que se suelen usar en la práctica. Hay bastantes más, pero no se usan. Del otro lado tenemos el response, ¿sí? Es muy parecido. Tenemos la versión del protocolo y tenemos el status code y el status message, ¿sí? O sea, cuál es el estado de la respuesta. 200 OK, ¿sí? Es obviamente uno de los más conocidos. Significa que lo que te estoy respondiendo y está todo bien, ¿sí? Lo que me pediste estuvo bien, así que toma, acá está. Después hay un montón de headers. Bueno, nada, timestamp, servidor, no, cosas. Tamaño, esto es importante no para ustedes, pero los browsers o algunos servicios que interactúan para saber cuál es el tamaño del body. Y el content type me dice, nada, cuál es el formato, ¿sí? Que tiene el body. En este caso me está diciendo que me lo está devolviendo en HTML. Los códigos, los códigos de respuesta son muy importantes. En esto yo suelo ser bastante rompebolas porque, a ver, uno puede devolver cualquier cosa, ¿sí? Pero tiene que tratar de devolver algo acorde. Si uno no devuelve algo acorde, nah, su API es como medio... nah, la gente después la mira mal. Tenemos 5 familias de códigos. La familia de los 100 son códigos de información, no se usan. Hay 4 o 5, creo que menos, y uno está deprecado. No sé para qué los inventaron. Habrán tenido una razón en algún momento. La verdad es que hoy en día no se usan. Si se usan es mínimo. La familia de los 200, ¿sí? Es toda la familia de respuesta exitosa. Si ven un código que es 200 y algo, significa que esa respuesta estuvo bien. Hay diferentes formas de decir estuvo bien, pero toda la familia de los 200 es un estuvo bien. Los 300 son un puñadito de código 300, indican redirección, ¿sí? Cuando yo tengo un recurso en algún lado, después lo llevé a otra URL, bueno, devuelvo un código 300 de redirección, entonces automáticamente eso se resuelve y en la misma petición puedo hacer un nuevo request a ese nuevo lugar, ¿sí? Nada, es bastante transparente en general, no lo vamos a estar usando mucho nosotros, pero si lo ven en algún momento sepan de qué se trata. La que sí nos van a importar es la familia de los 400, que es la familia de, ups, acá hubo algo que no está bien, ¿sí? Cada vez que algo no salió bien, cada vez que hubo problemas, se devuelve un código 400. Y la familia de los 500 son también códigos de error, pero son códigos de error a nivel de servidor, ¿sí? Los 400 son nuestros, son de la aplicación, ¿sí? Como aplicación vamos a responder cuando las cosas salieron mal dentro de la familia de los 400. Si el servidor está caído o se cayó la red, van a ver un 500 internal server error. Bueno, nada, significa que el servidor la quedó ahí o, nada, o pasó algo en el medio y no llegué, ¿sí? No, nosotros no vamos a devolver como aplicación familia de 500, nos vamos a enfocar en la familia de los 400, ¿sí? Bueno, y de las respuestas, de los códigos de respuesta, ¿no? Tenemos algunos, a ver, de vuelta, acá hay un montón de códigos. Hay una parva, ¿sí? No, vamos a enfocarnos nada más en los más comunes. 200 OK es el más común de las respuestas exitosas.
que, bueno, el request se procesó exitosamente. 201, 201 created, o create, que fue un request exitoso y que el recurso que estuvimos enviando fue creado exitosamente. Se suele usar mucho en los métodos POST. 204 también exitoso. 204 no content significa que el request estuvo todo bien y no hace falta mostrar nada en el body, devolver nada en el cuerpo del mensaje. Se suele utilizar mucho en los métodos de delete. De los de redirect, nombro dos que son por ahí algunos que pueden llegar a aparecer. 301 move permanently significa que, como les decía antes, el recurso se movió a una nueva URL. En general se hace de vuelta una petición transparente en el mismo request. El 304 lo pueden llegar a ver a veces algunos servicios que por ahí usan caché o algo para no tener que hacer demasiado consumo, te devuelven un 304 not modify. Significa que, mira, de la última vez que me pediste el recurso no cambió, ¿sí? Así que nada, usa lo que tenías antes. Esto, aunque parezca paradójico, no rompe con el criterio de stateless, ¿sí? Simplemente el servicio puede mantener una tablita de timestamps, ¿sí? Con el recurso y fijarse en eso, ¿sí? Es bastante común de vuelta. Estos son de uso común cuando están usando caché, ¿sí? Ustedes no necesitarán mucho explicitarlos, pero si se los encuentran por ahí, sepan de qué se trata. Me quedo acá está. Eh, por el otro lado, los comunes de los malos, de los errores, el 400 bad request, sí, muy común, muy usado, lo van a usar mucho. Nada, la aplicación no entiende el request, hay algo que está mal, sí, algo de lo que mandaron está mal. Si es por ahí, no sé, para la creación de un recurso no mandaron todos los datos que se esperaban, o algunos datos están erróneos, o no cumple algún prerequisito que ustedes estaban esperando del lado del servicio. 401, un authorize, significa que ese recurso necesita que te hayas autenticado previamente y no estás autenticado, ¿sí? Es bastante común cuando no podemos acceder a algo sin estar logueados, por ejemplo. Bueno, nos devuelve un 401 un authorize. Parecido, pero no igual, es el 403 el forbidden. Significa que la petición se hizo bien, llegó bien, vos estás logueado, pero no tenés los permisos adecuados para acceder a ese recurso, ¿sí? No sé, por ahí no borrar un usuario, bueno, por ahí tu scope de permisos no tiene el nivel suficiente para hacerlo, se retorna un 403 forbidden. 404 not found es por lejos el más común, más conocido de todos los response. Ustedes lo deben haber visto una parva de veces cuando le pegan a algún lado que no existe esa página. La página del browser muestra un 404 not found, sale de acá, ¿no? Es uno de estos. 405 method not allowed significa que la ruta está bien, pero no tiene especificado ese método, ¿sí? Por ahí tiene definido un get users, pero no un delete users, ¿sí? Que no está definido. Bueno, se devuelve un 405. Y acá pongo el de 500 internal server error, simplemente para que lo conozcan o para que quede explícito acá. No lo van a retornar ustedes, es cuando el servidor está caído, no se puede llegar, etcétera. Bien, URL. Acuérdense que les dije al principio, vamos a tener un montón de nomenclaturas, un montón de chichecitos, de cositas. Bien, una más. URL, Uniform Resource Locator, es el significado de URL, es lo que llamamos en el uso diario una web, una dirección web, ¿sí? Clásico URL. Hace referencia al recurso específico, ¿sí? Ahora vamos a analizar
Las URL tienen una estructura bastante puntual que por ahí a veces no tenemos tan en cuenta, pero bueno, en este momento de este tema, ustedes eh, nada, tienen que aprender a reconocerlo. ¿Qué significa? Bueno, una URL se estructura en estas partes. Primero se especifica cuál es el esquema o el protocolo que se está usando, ¿sí? HTTP o HTTPS. Hay otros, ¿sí? FTP, por ejemplo. SMTP, hay varios. Pero nada, acá nos van a importar el HTTP. El HTTPS es un HTTP con seguridad, ¿sí? Significa que las cosas están cifradas. No nos vamos a meter en eso. Después tenemos el host, propiamente dicho, ¿sí? Puede ser localhost, bueno, en este caso este blog, Camp, google.com, ¿sí? unq.edu.ar, etcétera. Después viene el puerto, ¿sí? En general esto no se ve mucho, ¿por qué? Porque por defecto el puerto que se usa para HTTP es el 80, ¿sí? Por defecto los servicios web se exponen sobre el puerto 80, con lo cual si yo no especifico el puerto, lo va a buscar al puerto 80, ¿sí? Se arma un socket entre URL, entre dominio y puerto, ¿sí? Para HTTP es el 80, para HTTPS es el 443. Pero bueno, ustedes pueden publicar en cualquier otro puerto, ¿sí? Entonces, si no usan el 80, tienen que explicitar en la llamada a la URL cuál es el puerto que están, a donde están queriendo acceder. Después viene toda la estructura del path, ¿sí? Que es el recurso propiamente dicho al que estamos queriendo acceder. Bueno, acá es un path to resource, acá dice POS 1, ¿sí? Acá abajo muestra el fragmento, es algo que se usa más que nada internamente para acceder a distintas secciones en una página. No nos va a importar demasiado. Sí nos va a importar lo que viene después del signo pesos. Este signo pesos indica que viene un listado de clave valor que se llama query string o query parameters, donde yo indico clave de lo que estoy queriendo indicar y el valor que estoy pidiendo pasando, ¿sí? Se separan con el ampersand. Bueno, esto es un esquema para identificar la estructura de la URL. Ténganlo presente, porque cuando hablamos es bastante claro cuando indicamos precisamente sobre qué parte de la URL estamos hablando. Entonces, haciendo un repaso, que no significa que esto termine acá, ¿sí? Todavía estamos por la mitad, queda un rato. Estuvimos viendo definiciones de APIs, arquitecturas RESTful, ¿sí? ¿Qué significa que una aplicación sea stateful o stateless? Nos metimos sobre el protocolo HTTP, los requests, los response, URL, ¿sí? Hasta acá todo know-how de lo que tenemos que saber para empezar a programar o armar APIs REST, ¿sí? Que es lo que nos vamos a meter ahora. Entonces, ¿qué es una API web? ¿Sí? Es una interfaz que implementa un servicio para exponer recursos. Permite, como les mostré en el diagrama de varias slides atrás, poder interactuar con una multiplicidad muy grande de tecnologías, ¿sí? Básicamente con cualquier tecnología. Nada, es un poco lo bueno que tiene esto del API, es que es bastante agnóstica en ese sentido, donde no importa sobre qué tecnología me estén consumiendo, nada, yo puedo responder lo más bien, ¿sí? A veces se pueden agregar capas de seguridad, ¿sí? Para autenticación, se puede agregar caché, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esperamos cuando estamos armando una API REST? Bueno, para empezar, mantener una interfaz uniforme, ¿sí? Interfaz uniforme significa poder identificar bien los recursos, ¿sí? Si estoy hablando de los recursos de usuarios, de restaurantes, pedidos o lo que sea que ustedes estén armando, que las operaciones estén bien definidas.
Cuando estoy pidiendo algo, lo hago sobre un get. Cuando estoy agregando contenido, lo hago con un post. Cuando estoy actualizando, con un put. Cuando estoy borrando, con un delete. ¿Sí? Por supuesto que ustedes pueden poner un método delete y eso que agregue datos. ¿Sí? Bueno, no lo hagan. O sea, tiene que ser consistente. Tienen que ser consistente la operación y el recurso con lo que está pasando en el fondo de nuestra aplicación. Esto permite, ¿sí?, la combinación de recurso con operación. re- Perdón, permite generar una sintaxis bastante universal. ¿Sí? Entonces yo hago get usuarios, delete usuarios, post usuarios. Sobre el mismo recurso le defino distintas operaciones que generan distintos comportamientos sobre cada uno de esos recursos. Y también yo puedo identificar qué tipo de formato voy a querer la representación de ese recurso. HTML, JSON, XML, texto plano. Se usa también si estoy, no sé, devolviendo un PDF, audio, video, hay parva, ¿sí? Nos va a importar a nosotros todo lo que es en hipermía. Nos vamos a enfocar nada más que en el protocolo JSON, que es el que nos va a importar para las APIs REST, porque es lo que se usa actualmente. Pero bueno, los dos por ahí más utilizados en lo que es API REST son JSON y XML. JSON significa JavaScript Object Notation y XML Extensible Markup Language. El XML es un HTML customizado, digamos, donde ustedes definen los tags que se les canta. Y el JSON es clave valor, muy al estilo JavaScript. El XML se está dejando de usar porque nada, es bastante engorroso. Cuando la cosa se pone grande es muy molesto. El JSON es mucho más cómodo, más fácil de parsear. eh, con JavaScript es directo, sí. Es muy cómodo trabajar con JSON y JavaScript. Pero bueno, nada, esto es lo que se va usando. Estos son los formatos donde vamos a representar el estado que estemos devolviendo. Como les dije, nos va a importar nada más que JSON. El XML está para que lo conozcan o para que vean que es uno común también que se usa. Pero nosotros vamos a usar todo con JSON. ¿Cómo se forma un objeto JSON? Bueno, clave valor, siempre, ¿sí? Separado por los dos puntos. Si tengo muchos atributos, digamos, separados por coma. Si estoy representando un objeto, va entre llaves. Y si estoy representando una lista, entre corchetes. Las keys son siempre strings. Los values, estoy muy acotado. Sí, esto es bastante simple. Los strings, nah, como ya lo conocemos. Números. No me importa si son enteros, flotante, doble, bla, sí, son números. Los objetos, como ya les dije, clave valor. Las listas, la lista puede, o sea, no hace falta que sea todo el mismo tipo, puede ser una lista de cualquier cosa. Valores booleanos, true o false, y el clásico null. Un ejemplo de JSON un poco más completo o por lo menos más armado. Eh, Arranco con llave, una clave, en este caso el lugar, Universidad de Quilmes, coordenadas. El valor es otro objeto que tiene clave valor. Las distancias son una lista de objetos, en este caso. Bien, etcétera. Es bastante sencillo. Entonces, ¿cómo funciona esto de hacer request en una API REST? Como ya les mostré un poco antes, acá me pongo un poco más puntual. Tengo que definir o tener bien definido una serie de estructuras. Tengo que definir el método, get, post, put, bla, bla, bla. El protocolo que voy a usar, eso ya viene seteado en general en los frameworks en HTTP 1.1. La media data para saber cuál es el formato de intercambio, tanto para cuando yo estoy mandando con un request o como cuando me está devolviendo por un response. HTML, JSON, todo lo que ya les dije. Los headers permiten mandar información extra. Se usa mucho para cuestiones de autenticación, que por ahí vemos la semana que viene.
El recurso, ¿sí? El path, la ruta, como quieran llamarlo. Endpoint también le decimos muchas veces. Y el body, que es el cuerpo del mensaje. El response es muy parecido. La diferencia es que voy a mandar el HTTP code en vez de, acá tenía el método, ¿sí? En el request. En el response voy a tener el HTTP code. De vuelta voy a decir en qué protocolo estoy manejando, la media data, los headers si necesito y el cuerpo del mensaje. Ejemplo, ¿sí? Hago un get, en este caso un get users header, o sea, estoy pidiendo el usuario header sobre HTTP 1.1. Voy a decir que, bueno, ok, acepto HTML o JSON, ¿sí? Cuando yo digo accept, esto, esto va en general no, esto iría en el header, ¿sí? Si necesito especificarlo. Lo que le estoy diciendo al servicio es en qué formato de intercambio prefiero que me devuelvas la información si la tenés. Entonces, si el servidor, o sea, lo primero es, ok, si tenés HTML, mandame HTML. Si no tenés HTML, mandame JSON. Y si no tenés JSON, bueno, no sé, mandame lo que tengas. Sí, me fijo. En este caso, el response, el servidor dice, ok, 200 ok. Lo que te estoy devolviendo está en JSON, ¿sí? No tengo el HTML, tengo el JSON. Y el body te voy a devolver mi JSON con la estructura. En este caso es un user que tiene un username, un name, un email, bla, bla, bla. Otro ejemplo de un post, ¿sí? Hago un post a users sobre HTTP 1.1 y le paso por body lo que quiero guardar. En este caso, otro user con de vuelta username, name y email. Y la respuesta que obtengo es un 201 created. ¿Sí? Significa que lo creo bien. Te lo estoy devolviendo en application JSON. Acá no lo puse porque era redundante y nada, era ocupar espacio al pedo, pero probablemente la respuesta sea este mismo body que estoy mandando o mejor formado, ¿no? Si a veces se le agrega información directamente en el servidor, bueno, eso vuelve en la respuesta. Puede pasar que no devuelvan nada porque, che, ok, sí, es lo que creé, lo que me pediste, es eso. Pero a mí me gusta que devuelva porque es más cómodo para trabajar desde el front, ¿sí? Es yo te mando, cuando vos me volvés, yo leo el body y sé que esa información es más fiable. Entonces, algo bastante importante cuando estamos manejando APIs, APIs REST sobre todo, es tener en mente que una de las estructuras más fundamentales que queremos armar es lo que se llama CRUD. CRUD es poder definir eh, el recurso para que responda a las funcionalidades de crear, ¿sí? Leer, actualizar y borrar. En castellano tenemos, lo llamamos muchas veces ABM, de alta baja modificación. A mí me gusta más el concepto de CRUD porque agrega el read, ¿sí? Agrega la estructura de leer, que la ABM como que no la tiene. ¿Sí? En una ABM es como que, ok, no necesito leer. Es simplemente una forma para poder referenciar si un recurso es CRUD, ¿sí? Ya sabemos que ese recurso tiene toda esta funcionalidad, que puedo jugar con toda esta funcionalidad. Cuando estamos haciendo servicios red, se espera que un recurso común tenga esta funcionalidad mínima, ¿sí? No siempre lo van a hacer para todos los recursos, pero para las cuestiones más básicas o más comunes es algo que se usa mucho, ¿sí? Para eh, poder administrar contenidos. Eh, Nada, bueno, lo que me queda acá no aporta demasiado, es un paradigma muy común, ¿sí? Pero lo importante de acá es esto, ¿no? Que proporciona un modelo mental sobre el recurso, ¿sí? Cuando a mí me dicen, che, mirá, tengo un CRUD de usuarios, bueno,
Listo, con eso ya me están diciendo todo. Me están diciendo todas las operaciones que le puedo hacer, etcétera. ¿Sí? Es muy. Nada, es útil para poder hablar entre diferentes tecnologías, servicios, personas, desarrolladores, etcétera. Ok, la idea del CRUD es tratar de respetar este estándar. ¿Sí? Se espera que uno respete este estándar, que significa que cuando quiero crear, define un método post sobre el recurso users. Eso indica que voy a agregar un nuevo usuario. Para leer todos, hago un get users. Para leer uno, hago un get users barra ID, por ejemplo. ¿Sí? Esto es un parámetro que va a ir cambiando. Puede ser ID, puede ser alguna otra cosa, pero digamos, tiene que ser algo bastante unívoco para que se pueda identificar. Cuando quiero actualizar, hago un put, ¿sí? Users, el ID. Acá, a diferencia del post, el post no le puedo pasar un ID porque no sé el identificador que tiene, porque estoy creando uno nuevo. Pero cuando quiero actualizar, sí. ¿Sí? Le digo, bueno, actualiza el que tiene este ID. Bueno, lo mismo para borrar, ¿sí? Quiero borrarlo, bórrame este ID. ¿Cómo suelen ser las respuestas de un CRUD? ¿Sí? De vuelta, esto es parte de un estándar que se espera que se respete para que todas las partes hablen el mismo idioma y entiendan y sea estandarizado a lo largo de las aplicaciones. El post suele devolver un 201 created, ¿sí? En el body te van a devolver el usuario creado. El get suele devolver un 200 OK, ¿sí? Si estoy viendo todos, no sé, un listadito. Lo mismo para uno solo, get user ID 200 OK con el usuario. El put de vuelta también un 200 OK. El delete acá ya devuelve un 204 no content, porque como estoy borrando el recurso, no hay mucho como para que pueda devolver. ¿Sí? ¿Qué te voy a devolver? El que ya borraste, si no está. Entonces es un 204, significa está todo bien, salió bien lo que me pediste, lo borré, pero no tengo nada para devolverte. ¿Sí? Solamente fíjate en el código y ya estamos. Los códigos de errores, ¿sí? Para el mismo para los CRUD, 404, ¿sí? Que no encontré lo que me estás pidiendo, no existe la ruta, lo que sea. 409 conflict, ¿sí? Esto es, mira, estás queriendo, no sé, el usuario que me mandaste crear, el email ya está registrado, ¿sí? Así que no lo puedo crear. Entro en conflicto con otro que tengo. Lo mismo puede pasar en el put, ¿no? Por ejemplo, en el delete puede pasar también un método no allow, ¿sí? Si no está especificado, por ejemplo, el delete. Bueno, nada, son estos los comunes. Hay otros también de uso bastante genérico. 401 no authorize, ya les dije que no estás autenticado. El 403 for Biden no tenés permisos. El 405 method no allow, ese método no está permitido. Bueno, y el 500 es el que, bueno, vuelve si el servidor la quedó. Eh, para ir cerrando un poco, ya ahora sí nos queda poco, los query parameters. eh, a veces cuando estamos pidiendo un recurso necesitamos por ahí agregar información. Esto lo pueden ver, por ejemplo, no sé, en la búsqueda de Google van a ver que arriba tiene una serie de query parameters. De hecho está, inclusive la búsqueda que ustedes hacen está en la URL arriba en un query param que muchas veces le ponen Q directamente. Es muy común usarlo para filtrar búsquedas. A veces necesito agregar más información, a veces necesito, nada, como usar algo que me sea de filtro, ¿sí? Si yo quiero, no sé, get users, pero con alguna característica más, bueno, lo puedo pedir por ahí. Para paginación también se usa, ¿sí? Tiene algunos usos bastante ocupados. Se escriben clave valor, como ya les dije, en la URL separadas por el ampersand, ¿sí? Esto es lo que veríamos, get users. Entonces, no sé, por ejemplo, a ver, acá estoy tirando cosas locas, ¿sí? Esto depende después cómo ustedes lo tengan implementado. Pero, por ejemplo, no sé, digo, bueno, get user, que mail igual Gmail. Bueno,
podrían filtrar por los usuarios que tengan mail de dominio Gmail. O no sé, por ejemplo, Born in 1990, donde no sé, sea mayor a 1990 o igual a 1990 el año de nacimiento. Depende, esto va a depender de cómo ustedes lo implementen. Es importante que cuando implementen este tipo de cosas queden claras, estén documentadas en algún lado. Algo muy común es usar con include, ¿sí? Por ejemplo, no sé, get users o get user 123, include orders. Bueno, a veces hay mucha información asociada a algún recurso y por defecto no la devuelvo porque es un montón y devuelvo, pero si yo lo pido explícitamente, sí. Por ejemplo, no sé, podría ser include favoritas, ¿sí? Si digo, bueno, tráeme los datos del usuario y además incluí el listado de películas que el usuario haya marcado como favoritas, ¿sí? Bueno, lo puedo especificar en los query parameters. Otra forma es la paginación, ¿sí? Digo, bueno, dame la página 3 y que haya 25 resultados por página, ¿sí? No nos vamos a meter mucho en paginación acá porque no tiene mucho sentido en el scope de, de este tema para donde queremos enfocarlo. Pero bueno, si lo ven, más o menos sepan de qué va la cosa, ¿no? La idea es eso, es que los parámetros se usen en consultas. No está bien utilizar en otros métodos que no sean el get, ¿sí? Si yo necesito pasar información por post, por put o delete, no sé, usemos el body, ¿sí? Los query params son más que nada para consultas, ¿sí? Todo lo que es métodos de get. Bueno, ahora sí, ya cerramos. Vamos a usar el framework Javelin, ¿sí? Medio bueno, ya lo habíamos charlado. Es bastante sencillo. Creo que si puedo, mañana les armo un ejercicio para que vayan viendo de ejemplo de cómo funciona Javelin. Este es el Hello World que van a ver en la página de Javelin. No sé si ahora cambió porque actualizaron, pero bueno, más o menos lo mismo. Javelin es un framework para trabajar sobre HTTP, pero nosotros lo vamos a usar solamente la parte de API, ¿sí? Tiene más funcionalidad, pero no nos importa demasiado. A diferencia de Spring, que por ahí ustedes lo conocen, no sé si usan en objetos o en persistencia, en objetos 2. Spring es como un monstruo muy grande. Javelin es bastante más simple, bastante más acotado en ese aspecto, bastante más cómodo de usar que Spring. No quiere decir que no se use en la industria, se usa. Es un framework que está disponible abiertamente, se usa en proyectos. El Hello World, bueno, arman un proyecto Kotlin, importan la librería, sí, bueno, hay que poner la dependencia, todo. Define una función main, Javelin create start 7000. Acá lo que está diciendo es que va a levantar el servicio en el puerto 7000. ¿Sí? Yo les dije que el por defecto es el 80, o sea, si no ponen nada usa el 80. Cuando estamos en desarrollo en general vamos a usar algún puerto distinto de 80, porque bueno, para que localhost, por si tenemos alguna cosa que hace conflicto dando vueltas por ahí. Eh, bueno, nada, levantamos en el puerto 7000, ¿sí? Ustedes después lo van a tener que consumir como localhost 2.7000. Y acá define un método get, ¿sí? Que es el root, y lo único que hace es devolver como resultado un hello world, ¿sí? El hermoso hello world. Esto obviamente hay mucho más. Acá les dejo un montonazo de información para que ustedes puedan seguir chusmeando. En la página de Mozilla está muy bien explicado todo lo que es el protocolo HTTP. Si quieren saber un poco más de JSON, cómo es la estructura, en esta paginita de JSON.org está muy claro. REST API Tutorial, de vuelta, es un buen recurso para los dos, ¿no? El de JSON API y el REST API Tutorial para, para saber un poco más
cómo funciona esto de las APIs. Acá hay dos artículos de Code Academy. Uno es que es REST y el otro es que es CRUD. ¿Sí? Están muy bien explicados, son muy buenos artículos que explican, eh, creo que mejor de lo que expliqué yo, cómo funciona todo esto que estuvimos revisando. La página de Javelin, ¿sí? Nada, directo a favoritos, ¿no? Esta la van a consumir a cada rato. En este repo de GitHub hay un montón de APIs públicas. Si ustedes quieren chusmear para ver cómo están armadas, para ver cómo pueden hacer peticiones, etcétera, para jugar con eso, tienen ahí un buen rato. Así que bueno, hasta acá llegamos con la clase de esta semana. Mañana espero poder subirles un ejercicio para mostrar cómo armar un proyecto con Javelin, cómo consumirlo, cómo armar las rutas, ¿sí? Eh, si quieren, como charlamos el otro día por el Slack, si les quedaron con muchas dudas, mañana podemos, en el horario de la clase, podemos armar un Jitsi, un Google Meet o alguna cosa que quieran y volvemos a repasar estos temas. También en esta semana, mañana pasado, nada, de acá al fin de semana, les vamos a estar presentando el TP2. El TP2 es corto y rápido, ¿sí? Creo que son 2 semanas que tienen para hacerlo y entregarlo. Sale rápido, no deberían tener mayores problemas con eso. Así que bueno, eh, estamos, ¿sí? Seguimos al habla, al chat, a lo que sea. Sigan cuidándose, sigan en casa, sigan estudiando y métanle pata a todo esto. Hasta luego.